poco a poco. Empezamos a grabar como si no me hubieras visto. Como si me hubieras pillado de El Ayuntamiento de Buñol, bajo el patrocinio del Ayuntamiento de Buñol, Diputación de Valencia. Esa fotografía. Agradecer. entrevistas de amigos. 4 o 5 minuticos. Bueno. Hola. 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 A darlo todo, ¿eh? Con las puestecicas. Como tiene el Buñol, como he dicho, la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Buñol, bajo el patrocinio del Ayuntamiento líder 42 Cartani. Y como no, a Buñol es deporte, a la Brigada Municipal. Un poquito atrás, por fin. Venga, que no podemos hacer la foto. ¿Dónde está? Estamos dentro. Es que... Venga chicos, venga. Venga. Ánimo. Gracias. Dale, que ya está. Necesitan de caer Rodin, tiene el atleta marroquí. Ahí lo tenemos, Rice, citan con un tiempo de 31:46 segundos. Venga, cae Rodin Team. Pasado Char, un tiempo de 32:24. Aquí en Valencia, fuerte aplauso para él, grande, Luis Félix Martínez, tercer clasificado con un tiempo de 33:43 segundos. Primero ciclista, por Kelme, y ahora lo tenemos aquí en Buenavall de Sego. Venga, campeón, que lo tiene Gabriel. Seguido de su compañero, siguiéndole los pasos. Ese fuerte aplauso para ellos, enhorabuena.
marchante. Viene acompañando a los dos amigos, planeando, apretando en los últimos metros. Javier, soy la primera mujer. Ahí tenemos María José Cano. María José Cano del Club Atletismo Membrilla. Montalvo. Joaquín, presidente del club y como no, Joana García, del Cerrado Club de Atletismo. ¿Cuánta gente guapa tenemos hoy aquí? Pues nada, ya estamos aquí en la 22 edición de nuestra carrera tomatina de Buñol, la carrera que nosotros todos los buñoleros y buñoleras esperamos cada año, porque ya te digo que son 22 ediciones, y este año pues contentísimos porque pertenecemos otra vez al 20º circuito de la Diputación de Valencia, y pues estamos también pues muy contentos de pertenecer en él, porque es un circuito pues muy famoso, con muchos corredores, y lo que pretendemos en Buñol es que todos ellos pues nos conozcan el pueblo de Buñol, porque tenemos mucho por descubrir. Aparte de tomate, pues tenemos también mucho deporte y pues mucho running, porque aquí tenemos un club de corredores, el Club de Corredores de Buñol, que pues es un número muy elevado de miembros en el club, y pues se le ocurran muchísimo. Esta carrera está organizada por el Club de Corredores y la Concejalía de Deportes de este ayuntamiento, y bueno, con mucha ilusión estamos preparando una prueba que esperamos que les guste a todos estos corredores que han venido a Buñol a disfrutar del running. Bueno, pues para Buñol estar dentro del circuito de Diputación en las carreras pues es una cosa muy importante, es el segundo año, estamos luchando bastante para poder mantenernos aquí, porque es una forma para nosotros muy interesante de poder mostrar nuestro pueblo. Aunque los corredores van a pasar muy rápido, sí que se van a encontrar con un entorno muy distinto a las carreras que están más cerca del área metropolitana. Un entorno rodeado de naturaleza, rodeado también de nuestra cultura, de la parte del castillo, y además con muchas subidas y bajadas, que hace también la carrera más interesante. Y creo que las personas que nos visitan, sobre todo los acompañantes de los corredores, más que los corredores, van a poder disfrutar y conocer un poco nuestro pueblo, y creo que les va a parecer interesante. Es una forma muy bonita, haciendo deporte, de conocer una población, y bueno, que de alguna manera se interesen para volver. Aquí los recibiremos, porque tenemos, aparte de las carreras, muchísimos eventos culturales y festivos donde poderlos recibir y donde poder atender a todos los visitantes con un turismo que, aunque es pequeñito de momento, con mucho interés y con mucha potencia. ¿Ah? Cuéntanos cómo ha ido hoy. Wow, no lo esperaba, la verdad, porque ya como sabemos que Hassan ahora lleva más puntos que yo en el circuito, porque ya corrió las últimas dos carreras y yo no estaba por aquí, pues estaba en modo descanso, y ahora lo que intento solamente es ganar puntos para intentarme acercar a primero, pero hoy no esperaba porque todavía estoy en modo preparativo, y Hassan acaba de volver ahora de altura, está bien en forma, pero bueno, entré para luchar e intentar conseguirlo. Gracias a Dios ya lo he conseguido, estoy contento, sumando un punto más, y vamos para los dos próximos. No me encuentro bien, yo acabar de regreso de Marruecos, aún no estoy un poco cansado, he entrenado en altura y aún no he hecho la primera carrera, y soy dentro de un mes y medio, entonces aún no estoy bien para a correr como quiero, pero bueno, habían hecho como un test, y ahí quedan 3 carreras, tengo que ganar una para ganar el circuito, bueno, vamos a luchar hasta el final. Bueno, hoy la verdad es que me he encontrado muy bien, a pesar de que tenía aquí a 2 fieras, y nada, y he tenido que hacer mi carrera durante toda la carrera solo, y la verdad es que he disfrutado, pero bueno, aún así quería hacer buen tiempo, y bueno, estoy contento.
Bueno, pues me he encontrado bien. Ha vuelto a ser una carrera dura, pero muy bonita a la vez, así que muy contenta. Pues estoy entre segunda y tercera posición. Yo creo que el primer puesto de hoy me hace consolidarme como segunda. ¿Perdón? No, ganadora no lo creo porque Fátima está muy fuerte y lleva ya muchas carreras ganadas, pero luchar por quedarme en la segunda posición sí que lo veo posible. Gracias.